Entre estas propuestas, como militar, te quiero preguntar, como militar, normalmente la derecha apoya el porte de armas. ¿Tú qué piensas del porte legal de armas para los ciudadanos? Pienso que sería una excelente medida en una nueva Venezuela donde la población esté educada para eso. De hecho, Venezuela anteriormente, durante años, buscaron la manera porque había porte de armas en Venezuela. Sí, De hecho, quien elimina eso, quien deroga el porte de armas en Venezuela es María Corina Machado, porque ella es la que lleva el proyecto de ley en el año 2011 y 2010 y en el año 2012 y hasta el 2013, que lo terminan de aprobar bueno, con unanimidad. Quien lleva ese proyecto al Congreso es María Corina Machado. Y es la que se reúne con el jefe del CABIN, es la que se reúne con el director general de armas y explosivos, y es la que hace este proyecto de ley justamente para desarmar a la población venezolana. Pienso que una población venezolana bien preparada, con ciertos valores bien arraigados, porque ahorita la población venezolana no está preparada para tener las armas por el proceso de descomposición social y adoctrinamiento socialista que ha tenido, pero en unos años construyendo una mejor ciudadanía, un venezolano que tenga un nivel de educación mucho más alto y una preparación muchísimo más alta, por supuesto que estaríamos a favor de que el pueblo tenga armas, porque de hecho en los países con una sociedad un poco más desarrollada, como por ejemplo Estados Unidos, existe lo que es la segunda enmienda, que justamente avala y defiende que los ciudadanos tengan armas para que se puedan defender, incluso en caso de que se instaure un gobierno totalitario o de carácter tiránico, como es la tiranía comunista del régimen chavista. exacto. Entonces, básicamente, estamos nosotros a favor del porte de armas, siempre y cuando la sociedad esté bien preparada y educada para ello, en valores y en muchas cosas, para utilizar las cosas con responsabilidad. Correcto, correcto. Todo comienza por eso, por la educación y la preparación para la responsabilidad que eso amerita. Bien, como deportista marcial, a nosotros también se nos enseña, hey, tú estás aprendiendo estás prácticamente adquiriendo un arma, no de fuego, pero vas a tener una ventaja ante una persona en la calle. Eso no te lo explican así, pero tú lo entiendes, ¿me entiendes? De manera intrínseca. Tú tienes que correr con la responsabilidad de que si tú le haces un daño muy fuerte a alguien que está indefenso ante tus conocimientos, tú tienes que responder por eso, ante la ley, ante la autoridad. Tú vas a ver a alguien que sabe pelear de verdad, no va a estar no va a estar peleándose en cada momento por la calle, a menos que, no sé, tenga ciertos problemas cerebrales, porque va a estar lamentablemente corriendo con esos riesgos. Ahora, entrando a profundidad sobre este tema, y es importante, porque las personas cuando en la actualidad piensan, no, porte de arma, nada más se imagina todo el mundo armado en su casa y ya, no se trata simplemente de que tú portes el arma, sino que tú con eso estás teniendo o estás ejerciendo el derecho a la autodefensa, a que si alguien invade tu propiedad, si alguien quiere eh, violentar o vulnerar tu salud, tu integridad física, tú tengas la capacidad de defenderte hasta las últimas instancias. ¿Qué pasaría en Venezuela con instituciones, o bueno, instituciones no, organizaciones como el Tren de Aragua, por ejemplo, si tenemos una sociedad realmente preparada y armada para defenderse ante esta situación? Porque en Venezuela vemos cualquier tipo de crímenes, ¿verdad? Desde personas que entran a la casa, amarran a toda la familia, desalojan todo lo que hay adentro o simplemente los toman como objetivos de secuestro y bueno, o extorsiones, etcétera, porque no tienen cómo defenderse ante esas amenazas. Y si acudes a los organismos competentes que deberían estar allí para garantizar tu seguridad, o están en conchupancia con estas organizaciones o simplemente son incapaces de poder hacer algo por el poder que tiene la alta criminalidad que hay en el país. Como militar, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasaría con el Tren de Aragua o con estas organizaciones si tenemos una población
preparada y armada para defenderse correctamente ante estas organizaciones? Bueno, para empezar, tú has mencionado un punto muy importante y es que, por ejemplo, la conformación, lo que fue la conformación de estas bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, porque son varias bandas criminales en Venezuela que se conformaron. La verdad es que para empezar no se fuese conformado como tal el Tren de Aragua si la población venezolana hubiese tenido su porte de armas, porque en Venezuela en historia en simultáneo se estaban conformando esas organizaciones criminales y que estaban cada vez agarrando más poder y más influencia. Simultáneo a eso era que le estaban prohibiendo las armas a la gente y le estaban quitando los armamentos a la ciudadanía. Es decir, que para que fuese sido mucho más difícil con la conformación de estas organizaciones criminales si la gente se hubiese tenido los medios y los recursos para defenderse. De hecho, la conformación de las organizaciones criminales, el gobierno las permitió porque son o sea, la tiranía las permitió, porque son elementos de que ellos indirectamente pueden utilizar para reprimir, cosa que no vayan a ser acusados por las cámaras y por la gente y por las denuncias públicas de que, bueno, de que la tiranía está utilizando las Fuerzas Armadas para reprimir, pero ellos mandan a estos delincuentes, arman a estos delincuentes para ejercer control territorial y poder eliminar disidentes, directamente matar o desaparecer a personas que puedan de alguna u otra manera representar una amenaza para la tiranía. Y bueno, básicamente lo hicieron con ese objetivo. Entonces, para empezar, no se hubiesen conformado tantas bandas criminales si tuviésemos una población preparada y armada con responsabilidad que pudiera defenderse ante toda el auge y digamos, la proliferación de la criminalidad en Venezuela. Entonces, por eso es la importancia. Estas organizaciones criminales, en su mayoría, son respaldadas. El presidente Donald Trump ha mencionado que, y muchos actores políticos han mencionado que el Tren de Aragua es una organización que tiene respaldo por parte de la tiranía chavista. ¿Tienen respaldo de parte de esta organización? Ambos. Por supuesto, por supuesto. Mira, y han habido varios casos, y no solamente es el Tren de Aragua, porque lo que pasa es que te explico una cosa, el Tren de Aragua es la connotación internacional mediática que se le ha dado a la criminalidad, al auge de la criminalidad venezolana. Sí, pero no solamente es el Tren de Aragua, son muchas organizaciones criminales conformadas por delincuentes y por pranatos. Recuerda que los pranes en Venezuela, cada uno conformaba su organización criminal, incluso se peleaban a veces entre ellas, pero en Venezuela a lo largo de estos últimos 15 años han habido varias bandas criminales, el Tren del Llano, otras organizaciones criminales como la banda del Picure, que también fue un auge. Son bandas que la misma tiranía armó para, como te digo, ejercer control territorial. Incluso la banda del Wilex y el Petare. ¿Cómo crees tú que llegan estos armamentos de grueso calibre a estos bandos? Es justamente porque los organismos de seguridad le dicen, mira, te vamos a dar estas armas para que tú ejerzas el control territorial y todos los que vayan en contra de nuestra ideología comunista vaya y los mate y ejerces tu control, ejerces tu actividad criminal, nosotros no te vamos a perseguir y todo esto. Recordemos que cuando, por ejemplo, Tarek El Aissami fue ministro del Interior y Justicia en la época de Chávez, fue cuando más se implementó esto, fue cuando justamente ellos agarraron armamento que estaba obsoleto, como el FAL y unos M16 viejos, y se lo dieron a estas organizaciones criminales. Y Iris Varela, que fue también la ministra de Asuntos Penitenciarios, fue la que armó en gran medida a estas organizaciones criminales dentro de las cárceles y a las organizaciones criminales que estaban incluso afuera. Entonces, básicamente eso viene desde hace mucho tiempo. De hecho, Walid Macle, un tipo que estuvo preso en Colombia con Popeye y otros referentes del narcotráfico internacional muy conocido porque fue el sicario de Pablo Escobar, explicaba cómo cuando era gobernador Tarek El Aissami del estado Carabobo, él armaba a estas organizaciones criminales y cómo para gestionar su tema del narcotráfico, cómo ejercía control a ellos. Estoy seguro de que el gobierno americano tiene estos testimonios y estas testificaciones
y que incluso tiene varias testificaciones de varios exfuncionarios chavistas que están presos. En el caso de Cliver Alcalá, en el caso de Hugo Carvajal, ellos han testificado que ciertamente, aparte de la droga que exportaron y que comercializaban y que ellos mismos ejercían todo esto, ellos también traficaban armamento con organizaciones criminales y terroristas dentro de Venezuela. Entonces, en gran medida, no hubiesen conformado organizaciones criminales en Venezuela si no fuera con impulso y con ayuda justamente de la tiranía chavista. Entonces la tiranía chavista es la principal promotora y la que principalmente conformó estas organizaciones criminales que operan dentro y fuera de Venezuela para sus propios intereses. Y de hecho, cada vez que estas organizaciones se han desviado o se han declarado en contra de la tiranía no le ha quedado más que desarticularla. El caso, por ejemplo, que te mencioné, del Picure, que el Picure empezó a dar una recompensa por cada funcionario muerto porque se sintió con el poder suficiente de quitar esa, o sea, de ser autónomo y de quitar esa dependencia que tenía de la tiranía, y bueno, posteriormente fue perseguido y lo eliminaron. Así como también pasó con el Brexit. Pero ellos no se fuesen conformados en primera instancia si no fuese sido por la tiranía, que fuese permitido. Sí, es que la tiranía usa estos organismos o estas organizaciones criminales también los colectivos para dominar y someter precisamente son a los sectores populares, estos barrios de Petare, 23 de enero, porque en estos barrios las fuerzas públicas no tienen suficiente control sobre ellos, hasta allá no se van a meter con una tanqueta a echar gas lacrimógeno como lo pueden hacer en una avenida, por las condiciones que físicamente te da el barrio, ¿me entiendes? El caserío, etcétera, etcétera. Entonces ellos se apoyan precisamente en estos grupos, como bien lo mencionaste, y lo justifican con que son grupos colectivos a favor de la defensa de la patria, ¿ya? Pero no son más que eso, son simples criminales que ellos les dan permiso y, pues, digamos, impunidad de actuar y hacer lo que se les la gana en ciertos territorios del país. Y que ahora se viene, pues, expandiendo por toda la región, llegando incluso hasta acá, Estados Unidos y Panamá, y Canadá. Canadá y Argentina están de punta a punta en toda la región. Bien, ahora, ¿qué piensas como funcionario, como alguien que conoce de cerca el debido proceso, digámoslo así, sobre las acciones que viene tomando el gobierno de los Estados Unidos de enviar miembros de esta organización criminal a cárceles de alta seguridad, como lo es el SECOT en El Salvador? Pienso que estoy totalmente de acuerdo porque a pesar de que lo lloran muchos artistas o pseudo representantes del activismo por derechos humanos venezolanos, pues pienso que estoy muy de acuerdo con eso, porque normalmente los delincuentes venezolanos están acostumbrados a que los metan en las cárceles y que tengan cualquier cantidad de cosas en las cárceles, como las cárceles venezolanas, que tienen prostitutas, que tienen discotecas y que manejan droga y que ejercen la criminalidad incluso desde adentro de las cárceles y controlan la criminalidad que se ejerce por fuera, o sea, la controlan desde dentro de la cárcel. Actividades como extorsión, secuestro, entre muchas otras cosas. Ellos piensan que iban a poder hacer lo mismo en otros países bien constituidos como Estados Unidos, pero están totalmente equivocados. Y por eso estoy plenamente de acuerdo que los manden a El Salvador, porque de hecho para El Salvador hay muchos que ahorita se han montado en la narrativa de que no, de que pobrecito, de que ellos son unos angelitos, las típicas madres de que, ay, ¿por qué me mataron a mi hijo si él no hacía nada? Pero eran unos delincuentes, o sea, está demostrado, todas las personas, o sea, el gobierno de los Estados Unidos no va a mover una logística importante, ¿verdad?, para deportar o para mandar a estos individuos a estas cárceles si ellos previamente no tienen un récord criminal
ellos están mandando a estas cárceles a personas que fueron autores de delitos como el asesinato, el robo a mano armada, entre muchos otros delitos. Entonces es importante establecer esto, y por eso es que muchos estamos de acuerdo que aunque no debería ser Estados Unidos el que resuelva ese problema, la criminalidad venezolana, nosotros apreciamos mucho. Yo aprecio personalmente lo que está haciendo la gestión de Trump, porque está poniendo mano dura en su casa sobre una organización criminal y terrorista que justamente fue financiada y fue creada por la tiranía, como ya antes lo mencioné, que son todas estas organizaciones criminales venezolanas para justamente trabajar en conjunción con la tiranía. Pero deberíamos ser los venezolanos, los mismos venezolanos, a través de una buena gestión, de poder resolver nuestros propios problemas de criminalidad y todo esto. Pero yo estoy de acuerdo con la iniciativa del presidente Trump y de hecho, el movimiento de Rumbo Libertad y muchos de los militares que estamos en el exilio y que hemos visto de cerca todo lo que se ha planteado, estamos plenamente de acuerdo en lo que se está haciendo, porque a ellos hay que ponerle mano dura y hay que eliminarlos, porque recordemos que, por ejemplo, los autores del asesinato de Ronald Ojeda, el compañero Ronald Ojeda, fue justamente estas organizaciones criminales que tenían células en Chile y que operaban allí bajo tutela o digamos bajo complicidad de ciertos funcionarios del Partido Comunista Chileno y del gobierno chileno, que es un gobierno socialista, el gobierno de Gabriel Boric, a través de su secretario Manuel Monsalve. Entonces es esto, pues, por eso es que estamos de acuerdo que se implementen estas medidas, porque esto van a ser medidas ejemplarizantes para que estos tipos vean, estos no están mamando gallo, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a volver para Venezuela, y bueno, y después nosotros podamos pacificar a estos tipos y tomar las acciones que se tengan que tomar. Pero lo importante es que se tomen acciones contra estas organizaciones criminales. Claro. Sí, porque mira, en los últimos días llegaron a Venezuela otros aviones con deportados también de acá de los Estados Unidos que estaban, creo que en otro país, no sé si en Guatemala, en otro país, antes de llegar a Venezuela. Pero en las redes sociales muchas personas se han tomado la labor de identificar muchos de las personas que aparecen en las primeras imágenes de estas deportaciones, y casi todos ellos, en su gran mayoría, les han encontrado los récords criminales que han tenido acá en los Estados Unidos y tuvieron en Venezuela. Y la manera como lo está recibiendo el régimen, como si fueran héroes, como si fueran patriotas. O sea, el trato que deberían tener realmente los militares así como tú, como fue Ronald Ojeda, como fue Oscar Pérez, como realmente personas comprometidas con la patria, con nuestra nación, ¿verdad? Ese trato se lo están dando a delincuentes que llegaron aquí a hacer cualquier clase de atrocidad. Entonces, tenemos una manipulación por parte de la tiranía a la población, satanizando las acciones que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump como extremistas, como malvados, pero vemos a estas personas que directamente sí van a hacer daño a la sociedad venezolana y la tiranía los está recibiendo como héroes. O sea, ¿para qué se van a enviar estas personas o para qué un venezolano que está en ahorita en Venezuela o en cualquier parte del mundo que tiene su familia en Venezuela va a querer que estos delincuentes los envíen a Venezuela para que estén libres con impunidad, perjudicando a los que están allá, mejor que los tengan en las prisiones estas? Ya. Ahora, así como te pregunté con el tema del porte de armas, te pregunto sobre estas medidas severas de, digámosle así, disciplina ante la criminalidad. ¿Debería Venezuela, posteriormente, saliendo de la tiranía, tener un SECOT en Venezuela? ¿Ayudaría esto para reestructurar o para restaurar el orden social en Venezuela? Por supuesto que debería haberlo, y no solamente un SECO, debería haber también centros de reformación, porque realmente
Recordemos que Venezuela ha sido golpeada por la criminalidad, así como se han conformado muchas bandas criminales, hay muchas organizaciones terroristas transnacionales que operan en Venezuela. Estamos hablando de la FARC, del ELN, incluso organizaciones islámicas que ejercen control territorial también y que tienen cierto poder e influencia dentro de Venezuela. Entonces no va a ser algo sencillo de alguna manera pacificarlo, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que pacificar, se va a tener que pacificar el país, se va a tener que sacar todas estas organizaciones criminales que operan dentro de Venezuela y obviamente se va a tener que instaurar algo mucho más grande y mucho más profundo y mucho más fuerte, sólido que el SECOT, porque la verdad es que en Venezuela hay mucha criminalidad, hay demasiadas organizaciones criminales y vamos a tener que hacerle frente a todo eso. Evidentemente es necesario ejecutar unas medidas contundentes y fuertes, por eso es que nosotros no avisoramos, no, o sea, por lo menos el movimiento Rumbo Libertad no propone una democracia, no propone unas elecciones, no están postulándose a ningún, digamos, a ninguna estrategia electorera o nada de esto. Lo que Rumbo Libertad ha propuesto es medidas contundentes y fuertes para erradicar no solamente el socialismo, sino también el comunismo y todas las organizaciones criminales que operan dentro de Venezuela, erradicarlas por completo. Y eso no va a ser posible bajo una, digamos, entre comillas, una democracia o como nosotros lo denominamos. Unas negociaciones con unos criminales. O sea, yo te entiendo. Nada, es que no vamos a pactar. Venezuela tiene que pasar sí o sí por un régimen especial que ponga orden dentro de Venezuela y erradique la criminalidad y la reduzca. Por ejemplo, vemos por ejemplo, algo que critican mucho los zurdos y que critican mucho estos tipos que se la tiran de democrático, como la falsa oposición, entre muchos otros, pseudo periodistas y pseudo opinólogos. Dicen que Bukele es un dictador, que Bukele es malo, que pobrecito las personas, que pobrecito los salvadoreños, pero Bukele tiene la aprobación de más del 90% de la población. ¿Por qué? Porque antes en El Salvador era uno de los países más inseguros del continente. Claro. Era un país donde había muchísimos asesinatos por cada 100.000 habitantes, había más de 50, 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Entiendes? O sea, era una cifra bastante alta. La cosa que ahorita pasa en México y en países como México, como Venezuela, ¿entiendes? Con esta cuestión, con el auge de los carteles. Entonces, ahorita, irónicamente, son estos socialistas que se hacen la vista gorda a las violaciones de derechos humanos que se cometen en países como México, como Venezuela, por parte de las organizaciones criminales, pero critican a Bukele por ejecutar medidas especiales en su país que llevaron a que ese país fuera uno de los países más seguros del continente. Entonces, ahí tú ves que toda la izquierda internacional, sobre todo aquellos que se hacen llamar demócratas, lejos de defender lo que ellos dicen que realmente defienden, que es la democracia, que es la república, que es el pueblo, que es la población de sus países, lo que hacen es defender a los delincuentes, defender a los regímenes criminales que justamente someten a esos países, porque se hacen la vista gorda ante ellos, pero critican a las personas que combaten a la criminalidad. Entonces, es una total contradicción y por eso es que nosotros estamos a favor de todas las medidas que están ejecutando esos gobiernos y en detrimento de lo que hace la izquierda. Claro. Mira, mencionaste un punto bastante importante y es los otros grupos criminales que operan dentro de Venezuela. No solamente lo que son propios del país, no solamente el Tren de Aragua, no solamente el Tren del Llano, el carro de fulanito de Perencejo, que son los pranatos, sino que hay organizaciones internacionales que están siendo respaldadas también por el chavismo. Háblame un poco de eso y qué tipo de repercusiones podría tener o está teniendo a nivel mundial o en toda la región de Occidente. Bueno, ya yo lo he mencionado en anteriores oportunidades, Venezuela se ha convertido en un centro prácticamente de acopio del crimen y el terrorismo internacional. Te puedo nombrar las actividades que ejecutan algunas organizaciones criminales dentro de Venezuela, por lo menos el caso del Hezbollah y los Ayatollah y varias facciones islámicas. Ellos están distribuidos en distintas partes del país.
ellos ejercen la extracción, actividades como la extracción de minería ilegal, extraen minerales como el hierro, como el uranio, como el torio, como el Uranio. coltán, Uranio como sí, es delicado porque el uranio es el que se utiliza para hacer bombas el armamento atómicas, nuclear. De hecho, armamento gran nuclear. parte del programa nuclear que ha ejecutado Irán, países como Ujú. Irán, ¿quién le ha proveído de la materia prima que es el uranio? Venezuela. Venezuela. Desde que se Chávez. conformó la tiranía de Hugo Chávez, ellos le han proporcionado el uranio, el mineral del uranio y el plutonio a estos países islámicos. Okay. Y otros minerales como el hierro, como el coltán. Venezuela prácticamente se ha convertido en un país que de alguna manera comercializa estos minerales con todos los enemigos de Occidente. Sí. ¿Entiendes? De Venezuela sacan el hierro, sacan el coltán con el que construyen los chips y las armas, por ejemplo, para bombardear a países como Israel. Y eso yo estoy seguro que Estados Unidos lo sabe. Entonces, es preocupante y eso tiene un impacto porque fíjense ustedes, todos los recursos que sacan y que desangran de Venezuela A lo diario. utilizan para destruir nuestra forma de vida, nuestra Ujú. cultura y nuestros valores, porque no crean que esos países islámicos van en son de paz a conquistar otros países, como actualmente está pasando con Europa. Ellos van porque ellos quieren imponer su régimen del China y de todas estas cosas y Por su la fuerza. religión retrógrada en el resto de los países de Occidente que somos de raíces cristianas y que somos Sí. cristianos, de que prácticamente fueron los valores que hicieron que nuestros países occidentales fueran grandes. Entonces, Sí. estas organizaciones criminales tienen como un centro de acopio en Venezuela. Hablamos también del caso, otra cosa preocupante que está pasando. Por ejemplo, en el estado Amazonas y en estados como el Zulia, que creo que tú eres del Zulia, Sí, sí, sí. hay organizaciones paramilitares como el ELN y como las disidencias de las FARC que operan en esos territorios y también tienen extracción de oro, tienen contrabando de combustible, ejercen un montón, aparte del control territorial que es el que hacen, ellos se meten a comunidades indígenas que están autóctonas allí, por lo menos en el estado Amazonas, incluso en el estado Zulia, ellos reclutan, o sea, agarran a la mitad de los niños, Indígenas, sí. se meten a una comunidad, se llevan a la mitad de los niños, a las niñas, las esclavizan sexualmente, a los niños los adoctrinan y desde pequeños los adoctrinan y les meten esa doctrina loca de odio en la cabeza y esa doctrina marxista guerrillera. Y bueno, los niños se convierten en unos combatientes guerrilleros también. Sí. ¿Entiendes? Entonces engrosan las filas de sus organizaciones criminales a través del secuestro de estos niños, de estos sectores populares en Venezuela. Y es lo mismo que hacen las organizaciones criminales venezolanas dentro de Venezuela. Se meten a los barrios y le envenenan la mente a los niños, ¿me entiendes? Y bueno, por la Los necesidad, compran. producto de la necesidad y de un montón de factores biopsicosociales propio de la miseria del socialismo, ven que su única manera de vivir es pertenecer a estas bandas criminales y de sustentarse económicamente a ellos y a su Claro. familia. Entonces es algo realmente preocupante y es más que grave lo que pasa en Venezuela. Y esto mucha gente se calla y mucha gente no dice estas realidades, pero es preocupante lo que ejercen estas organizaciones criminales y terroristas dentro de Venezuela y el impacto que tienen sobre los países en la región.